Lo invitamos a Lucas Bursaco, de la zona Litoral Sur, quien nos va a hablar de los aprendizajes en malezas gramíneas anuales en su región. Lucas es ingeniero agrónomo, máster en administración de empresas, actualmente es asesor del CREA La Roque Gualeguay y responsable agrícola del equipo asesor del CREA Monte, de la región sudeste. Además, es asesor privado. Lucas. Bueno, buenos días. Me tocó resumir de alguna manera los aprendizajes de la zona en lo que es Equinocloa. Y arranco con una historia, porque dicen que hay que arrancar con historias, pero cuando empecé en Entre Ríos, me acuerdo la primera reunión que me invitan era una reunión de técnicos. Venía Marcelo Metzler, había como 32 técnicos, y caía yo bastante tierno de ver un campo 9 de julio, algunos campos más, donde el problema más grande de malezas era maíz guacho y cuaresma. Y empiezan a hablar del capín, y yo no sabía lo que era el capín. Entonces me pongo a googlear, a preguntarle a alguno que había entrado de confianza, che, ¿qué es el capín? Más o menos me explican. Y hoy no hay nadie en Entre Ríos que no sepa qué es el capín. Es un problema difundido, están todos los lotes y creo que estás en la ferretería, che, tenés capín y te dan un par de semillas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de resumir los aprendizajes de la zona. La zona está trabajando en malezas desde el 2012, arrancaron fuerte con rama negra y después se fueron pasando a otras malezas, Equinocloa, ya rompí el aparato este, como es Equinocloa, Amaranthus, combinación de Equinocloa y Amaranthus, unos laburos muy buenos que se los recomiendo de malezas en pasturas, donde estamos probando cosas para, no sé, control de Boulesia, y con muy buenos resultados y cosas que la verdad que no sabíamos que andaban o que se podían usar en alfalfa, por ejemplo. Entonces voy a arrancar con una pequeña descripción de la especie, después nos vamos a meter en algunos aprendizajes generales y después vamos a ir a las herramientas químicas, pues también me acuerdo que cuando arranqué tenía avidez de entender que alguien me diga, che, ¿cómo mato esto? Está muy bien la filosofía, pero decime qué le tiro. Entonces, más o menos qué familias químicas son las que mejor se comportan para cada uno de los problemas. Entonces, bueno, ¿qué es el capín? Es una gramínea poácea anual con ciclo primavero, estivo, otoñal. Y hasta ahí vamos bien. Y esto es importante, digamos, ¿no? Ahí hay un capín mirando tele viendo que faltan 5 días para la primavera. ¿Por qué pongo esto? Digamos, porque el momento de la primavera no es el 21 de septiembre, es la biológica, digamos, cuando empieza a haber un poco más de temperatura, empieza a llover y ahí empieza a explotar el capín. Y hay años donde esa primavera se da, como en esa foto que está ahí, el 16 de agosto, donde arrancás con nacimientos de capín muy temprano, que fue hace 2 campañas, y eso no es menor, porque te dan un nacimiento de capín 10 días antes de sembrar el maíz, y ese capín es RR, y tenés que empezar a jugar con cletodim cerca de la siembra, no es para nada menor, ¿no? Esa foto, iba a decir que es divertida, pero el dueño me va a matar, es un trigo con un montón de capín adentro, de un año donde arrancó más temprano el capín todavía, que fue el 2015. Entonces, esta característica de la especie es simplemente para... y acá hay un trabajo que me había olvidado que estaba, que grafica esto, le pone un poco más de ciencia a esto que digo. La primavera depende de cada año. Cada año la primavera ocurre en un momento distinto y estar monitoreando los nacimientos es importante para ver qué estrategia voy a usar. Este es un trabajo de Luna y Drueta de Intanguil, una zona completamente distinta, pero marca para años distintos, acumulación de tiempo térmico y precipitaciones para ver las emergencias de Equinocloa. Entonces, de vuelta, lo mismo. El momento de emergencia es muy importante y la pregunta que nos podemos hacer es si tenemos variables de manejo para al menos condicionar, no podemos modificar lo que llueve o lo que no llueve, me di cuenta que tenía una pantalla, pero sí podemos manejar la temperatura del suelo, que es un condicionante para los nacimientos de capín. El otro comentario que me parece importante del capín es que es familiero, digamos, cada planta de capín puede producir 20.000, hasta hay trabajos que hablan de 50.000 semillas por planta. Y una vez en una gira por los Biondos, un campo de Gualeguaychú, nos pusimos a ver rastrojos, dijimos, che, acá hay un montón de semillas de capín, sí, pero ¿cuántas? ¿Te ha puesto un vino? Contémoslas. Y agarramos una superficie con otra, pusimos a contar semillas de capín y encontramos 6.000 semillas de capín por metro cuadrado. Lo llevamos a metro cuadrado, ¿no? Entonces, solo para hacer un ejercicio, dijimos, bueno, si castigando al capín, si el 30% de estas semillas son viables,
voy a tener 1.800 semillas de capín viable por metro cuadrado, que es un montón. Piensa en un trigo, tenés 300, 350 plantas. Si yo tengo un herbicida residual que anda muy bien y me controla un 80%, que dicho por gente de las empresas, sí, 80, 90% podés esperar, voy a tener 360 plantas por metro cuadrado de capín, que créanme que es un montón, y me voy a encontrar en noviembre con un lote como eso, donde la soja está por ahí y todo el resto es capín. Entonces el segundo comentario es, puedo monitorear el problema futuro viendo los lotes, viendo qué hay ahí, el banco de semillas, y el otro es evitar llegar a las 6.000 semillas de capín por metro cuadrado, pensando el problema un año para adelante, ¿no? Entonces, hay un montón de capines, voy a describir dos. Echinoclova colonna es una mata más rastrera, tiene una coloración rojiza en las láminas bastante característica, tiene un porte rastrero, no crece más de 60 centímetros, y viene en modelo resistente a glifo y modelo tolerante a glifo. Esto florece muy rápido y ya cuando florece con glifo te cuesta controlarlo. Y después tenés el capín, yo le digo capín de La Paz porque nos lo mandaron de allá, que cuando nace es un poco más erecta, tiene una coloración verde más clarita. No sé si se llega a ver en la primera foto de la izquierda, hay un maíz en BT, están las flores de un maíz y ahí están las flores de un capín también, ¿no? Entonces es una planta muy alta, casi más alta que Rodri, que es el de la segunda foto. Y SRR, o la que tenemos mucho problema, SRR, y cuando empieza a encañar, te cuesta hasta controlarla con clethodim. Matás hasta el meristema y desde el meristema tira unos rebrotes por yema, entonces se vuelve inmortal. Entonces, algunos comentarios de manejo, como para ir trabajando el problema. Evitar semillazón baja mucho el vértigo para el lote del año siguiente. Hoy hablamos con Mati del tema del capín. Nosotros cosechamos maíz desde el 15 de febrero en adelante, y cuando levantamos eso suele haber un colchón de capín. Y si ese colchón de capín lo dejamos, agarra excelentes condiciones en febrero, marzo, abril y capaz que hasta mayo. En La Paz seguro que mayo, pues a veces Franco está aplicando clethodim para sembrar trigo. Y entonces genera un banco de semilla enorme después de la cosecha del cultivo. Y a veces conviene empezar a trabajar el problema ahí para que no sea un problema muy importante el año siguiente. Monitoreo de banco de semillas para anticipar las estrategias. Si el lote está muy, muy complicado, voy a tener que ir con una estrategia residual o pensar el cultivo, porque yendo a maíz, por ejemplo, es muy difícil de manejar si parto de un lote muy complicado del año anterior. Los antecesores con gramíneas de invierno en general dilatan la aparición de Echinoclova. Este año, hoy 25 de septiembre, ves en barbechos de maíz nacimientos de capín, pero en barbechos de trigo soja todavía no. Entonces, ahí es donde hablaba de manejar la temperatura. Las coberturas gramíneas también atrasan y disminuyen las emergencias, pero las coberturas leguminosas no. Entonces ahí hay un distingo. Cuando controlamos una vicia, por ejemplo, quemamos una vicia para ir a un cultivo de maíz, que puede ser maíz temprano, maíz tardío, de acuerdo a cuando metamos la vicia, tenemos una explosión de nacimientos de capín y un capín con un vigor que agarra una nutrición que se pone muy difícil de manejar también. Pero las gramíneas tienden a dilatar y disminuir emergencias. En general, las herramientas químicas más efectivas tienen que ver con tratar de que la maleza no nazca o controlarla muy chiquita, que son estrategias residuales para el control de la maleza. Otro concepto, che, es resistente, no es resistente, y bueno, probá. Y cuando te diste cuenta que era resistente, por la tasa de crecimiento que tiene esto, llegaste tarde, ¿no? Entonces, sirve conocer el lote, sirve llevar la historia, y muchas veces probar la resistencia es perder el lote. Acortar distancia entre hileras, estamos trabajando mucho con esto ya en las empresas CREA. Estamos tratando de eliminar las hojas 52, estamos haciendo muchas experiencias buenas y malas a 19, a 20, como para tratar de achicar la entrada de luz y evitar la cantidad de intervenciones que tenemos que hacer con clethodim o graminicidas. Densidades muy bajas en maíz son peligrosas, hicimos también alguna experiencia. Che, en Coronel Suárez siembran 20.000 plantas. Y bueno, todo el espacio que dejas en esas 20.000 plantas lo terminan copando este tipo de malezas. Entonces también es peligroso eso en maíz. Y esto
varias cosas, ¿no? Pero el negocio, el capín, la erosión hídrica fueron sacando del esquema el maíz tardío. Entonces, maíces, digamos, primaveras con 500 milímetros, recién miraba una estadística, tenemos entre agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, un promedio en 10 años de 540 milímetros. 540 milímetros con lotes con presión de capín, con suelo descubierto, para ir en maíz tardío termina siendo una pésima combinación, y las veces que lo hacíamos terminábamos con 5 intervenciones previo a la siembra para poder sembrar el maíz limpio. Ahora sí me meto un poco en las herramientas químicas. Entonces comentamos algo de los preemergentes, cuando creo que el primer año de ensayo de esto fue la 14-15, y se empezó a ver que lo que mejor andaba o mejor performaba lo que tenía imidazolinonas, ¿no? Entonces, Sinterfield, un producto comercial que combina 2 imidazolinonas, andaba muy bien. Pivot, para algunos casos, andaba muy bien también. Encontramos que había algún producto en los módulos que se usaba en arroz, que tenía también registro para soja y andaba muy bien también, que es el clomazone. Las cloracetamidas erráticas en su control, dependían de muchas condiciones para que anden, se incorporen a la semana con 20 milímetros, que no haya mucho sol y que no estornude un zorzal porque ya no andaban, al menos las que usábamos tradicionalmente. Y las sulfonilureas, lo que veíamos era que generaba alguna supresión o residualidad corta y después una intoxicación en la planta de capín que le generaba menos vigor o menos tasa de crecimiento. Y con PPO no nos ha ido bien, no quiero decir que no anden, pero no nos ha ido bien. Entonces, después nos metemos en la siembra y ahí podemos hacer varias cosas. Paraquato, glufosinato, que son más que nada quemantes, andan bien solo si el problema es chico o la maleza es muy chica. Ya si empieza a macollar, que eso pasa en muy pocos días, haces agua. Bueno, glifosato ni hablar, porque estamos hablando de una maleza resistente, y cletodima en general anda bien dentro de los graminicidas. En un escalón menor está el Oxifop y Quizalofop con menor performance. Bueno, y posemergentes, cletodim. ¿Cuál es la alerta que tenemos en esto? Que ya sea por raigras, por capín, por raigras y por capín, por raigras, capín y clet, y por todas esas juntas, estamos haciendo hoy casi todas las entradas con cletodim. Hace 2 años encontramos en un campo del CREA, che, no se muere el raigras. No se muere, pero ¿qué probaste? No, glifo, cletodim, probá el Oxifop, che, no se muere. Bueno, mandamos semillas a la REM de Apresid y lo armamos nosotros, raigras resistente a glifosato, así era, Silvio, al Oxifop y cletodim, ¿no? Y eso es presión de selección pura. Entonces, lo mismo estamos viendo con cletodim. Si no le metemos garra a pensar, digamos, en este esquema y ver cómo achicamos el problema, en un par de años estamos hablando en una reunión parecida de capín resistente a cletodim. Bueno, un resumen con un puntaje escala del 1 al 5 también de estrategias residuales y de control, o sea, de posemergencia en maíz. Por ahí el mensaje más fuerte es que todo lo que haces en posemergencia en maíz para controlar capín anda mal, digamos, o no te deja una respuesta que te deje del todo contento. Dentro de ese marco, agarrando la maleza chica, podés tener buenos resultados con Convey, con nicosulfurón, con Brucia, con Adengo más Liberty, para controlar la maleza una vez que el maíz nació. Y bueno, ahora hay una herramienta nueva, el maíz Enlist, que puedes usar al Oxifopa dentro del cultivo, eso anda, al lado de estas, anda muy bien. Como residuales de vuelta y midazolinonas anda muy bien, en lotes con mucho problema pensar una estrategia con maíz SL o HCL es algo muy lógico, y estamos probando drogas nuevas como piroxasulfone también para cambiar un poco los modos de acción. Ahí está. Y esto es algo para poner en valor la red, digamos, la red como concepto. Esto lo usé en una capacitación que hicimos de Colorado en el 2015. Fíjense la percepción de Colorado en el 2015 para Entre Ríos, que en el 2014 teníamos 1% y en el 2015 0, o sea que el problema se achicó en un 100%. Pero escuchábamos un montón de cordobeses asustados con el Colorado y decíamos, che, esto cuando llega nos parte al medio, y ya empezamos a hablar en el 2015 de Colorado. El Colorado
más tarde, más temprano llegó. Cómo manejarlo, cómo mirarlo, cómo era la planta. Y entonces, el año donde llegó y llegó fuerte, dijimos, bueno, hagamos monitoreo de los lotes. ¿De qué? De cadáveres de Colorado. Y salimos a identificar los lotes donde había presencia de plantas muertas de Colorado, donde habíamos visto problemas de Colorado el año anterior. Entonces ya el año donde explotó el Colorado, porque venía creciendo despacito y un año explota, ya teníamos todos esos lotes con estrategias de residuales para eso. Y eso porque alguien se la había pegado hace un par de años y había visto que con glifo no moría y con 2 litros tampoco y con 10 tampoco. Y bueno, y después se empieza a complicar, porque aparece Colorado y aparece Capín y a Diego no le gusta que mezcles 2,4-D con Cletodim y empezás con todas estas dudas y bueno, ahí hay una soja, tampoco podrías aplicar 2,4-D, pero digo, se te empiezan a armar muchos problemas de incompatibilidad de producto para... Como no voy a hablar de Colorado, problema de Ariel, pero esta es una... 2 comentarios más y cierro, digamos, pero esta es la recorrida de módulos de maleza, creo que 2017, que era el año donde empezaba a explotar el problema. Y dijimos, che, traíamos a alguien que viene peleando con Colorado hace varios años y vino Pablo Fernández Barón de Crea Ranqueles, ¿no? Se hizo algo así como 700 kilómetros para hablarnos de Colorado. Y de vuelta, es para poner en valor la potencia de la red para solucionar estas cosas. Hay recursos en otras zonas, hoy no le damos bolilla a Urocloa, pero seguro que estaría bueno empezar a... De vuelta, hoy la tendría que googlear porque no sé cómo es, pero estaría bueno empezar a entender cómo manejar Urocloa. Así que, no mucho más. Muchas gracias.